Núñez, ministro de Gobierno, refiriéndose a esta aprobación y calificándola, ¿no? De que no es el momento y ha inculpado directamente a Evo Morales detrás, ¿no? De esta convocatoria. Bien, nos hemos contactado con el doctor Israel Quino, él es jurista, para que podamos hablar sobre estas elecciones que el Congreso ya lo ha promulgado a través de la presidencia de Eva Copa. Bien, estamos ya en contacto directo con él. Doctor, muy buenas tardes, es un gusto estar con usted. Muy buenas tardes, por favor, un poquito infórmenos y díganos a toda la ciudad del Alto, al país, cómo podemos analizar esta promulgación que se ha dado en nuestra ciudad de La Paz sobre este tema de las elecciones en 90 días. Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada. Estimada Fabiola, buenas tardes, un cordial saludo a Cabildo Abierto y pues a través de el programa, un estrecho saludo a la ciudad del Alto. Un procedimiento legislativo que se ha dado curso en las últimas horas respecto a la promulgación de esta ley de modificación de las elecciones presidenciales. No establece la Constitución ningún tipo de plazo ni impedimento para aquella acción que ha realizado la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una vez sancionada la ley, se remitió al el Ejecutivo ha observado y sin más consideraciones en el seno del Legislativo no se ha dado curso a las observaciones de la presidenta en transición y se ha definido la promulgación de esta ley. En términos constitucionales no se ha vulnerado ningún tipo de procedimiento, contrariamente ante una observación del Ejecutivo, no se ha dado curso a las observaciones fundadas o no y han ejercido las facultades que dispone nuestra Constitución Política del Estado en virtud de lo que ha decidido la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso en cuanto al análisis estrictamente constitucional. Sin embargo, hemos escuchado también de parte del ministro de la Presidencia que van a presentar una acción de inconstitucionalidad abstracta. Eso también el Código Procesal Constitucional les faculta para realizar esa observación ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la ley ya está vigente. Sería una acción tal vez del Tribunal Constitucional como una medida precautoria, se llama, que la deje sin efecto o la deje en efecto suspensivo mientras, tanto y cuanto no entre en vigencia, mientras se resuelve su constitucionalidad. Sin embargo, Fabiola, hay un principio en el derecho constitucional respecto a la sanción y promulgación de leyes, y este es la presunción de constitucionalidad. Toda ley que emerge del legislativo se presume su constitucionalidad hasta que el tribunal no diga lo contrario. Bien importante. Ahora, la otra observación que hacían, doctor, en el tema este tratamiento que se ha dado el día de ayer y que se ha promulgado a través también de lo que es la presidencia del Senado Nacional a través de Eva Copa, han manifestado que solamente el poder, en todo caso, ejecutivo, es decir, la presidenta, podría promulgarlo. ¿Eso es cierto? ¿Solamente ella puede promulgar la ley y esto vicia de inconstitucionalidad a esta normativa, doctor? Bajo ningún argumento, Fabiola, eh, el procedimiento legislativo establecido en el 162 y siguientes de la Constitución establece la forma en la que se aprueban, se sancionan las leyes y el procedimiento de promulgación de las mismas. Allí es que inclusive se fija un plazo de 10 días para que el Ejecutivo pueda promulgar esta ley. Ese es el plazo final. Recordemos, Fabiola, que hace un par de meses, cuando se aprobó esta denominada Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, ¿no?, que sancionó el órgano legislativo, lo remitió al Ejecutivo y el Ejecutivo lo guardó 10 días, no lo promulgó, sí, y simultáneamente elevó una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional y generó una acción constitucional. De allí que el Tribunal Constitucional aceptó el recurso del Ejecutivo, ¿no? Y al aceptar el recurso ejecutivo, la de suspensivo, y esa ley actualmente no está en vigencia, la de cumplimiento de derechos. En este caso ocurrió al revés. Como el legislativo sancionó, y fue el legislativo la iniciativa de ese órgano de poder, lo remitió al Ejecutivo para que lo puedan sin embargo, el Ejecutivo no lo promulgó y observó inmediatamente
¿no? El proyecto o en ese caso la ley sancionada. Dice la Constitución, en cuanto y tanto las observaciones del Ejecutivo no sean consideradas por el Legislativo y las considere infundadas, la presidenta, el presidente de la Nacional puede divulgar con todas las facultades constitucionales la ley observada o no y devuelta por el Ejecutivo. Entonces no tiene ningún tipo de vicio de inconstitucionalidad. Bueno, importante ese detalle, ¿no? Entendemos que ayer, por ejemplo, la presidenta del tribunal, en todo caso del Congreso, decía, ha habido algunas observaciones, pero se han visto que no son necesarias para poderlos cambiar y por lo tanto se ha respondido de esta manera a las observaciones que sí hizo el Poder Ejecutivo, doctor. Así es, justamente Fabiola, el 163.11 de la Constitución dispone que que las observaciones sean fundadas, es decir, que si se considere justificadas las observaciones del órgano ejecutivo, entonces el legislativo nuevamente por el mismo procedimiento legislativo deberá modificar en virtud de las observaciones del órgano ejecutivo, en realidad del presidente o la presidenta, en este caso la presidenta en transición. Sin embargo, las observaciones que emitió el ejecutivo, el seno de la asamblea considerado infundadas. Y esto implica no dar curso a las observaciones del Ejecutivo. Y el procedimiento de nuestra Constitución dispone, en el caso de haberse declarado infundadas las observaciones del Ejecutivo, tiene todas las competencias y facultades constitucionales la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si bien en este momento, a partir de la crisis política de noviembre del año pasado, efecto de la sucesión constitucional, se tiene una presidenta en transición y producto también de la renuncia del entonces vicepresidente, la presidencia de la Asamblea la asume quien tenga la titularidad de la presidencia de la Cámara Alta, del Senado. Entonces la presidenta del Senado, la senadora Eva Copa, funge además como presidenta del Senado, como presidenta de la Asamblea. De allí que tiene todas las prerrogativas constitucionales. Un detalle más, Fabiola, recordemos que la ley 1270 que prorrogó excepcionalmente el mandato tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que finalizaban su gestión el pasado 22 de enero, ¿no? Que cumplían el periodo constitucional, se les extendió ese mandato por una declaración constitucional 01 quebrado 2020. Esta declaración constitucional tiene dos mandatos exclusivos. Primero, restablecer el orden constitucional. Es decir, tú recordarás, efecto de la crisis política, se genera la sucesión constitucional, algunos observaban que era una proclamación y que no se había leído la carta de renuncia del entonces presidente y se había generado de hecho el efecto de la sucesión presidencial. Entonces lo que hizo el Tribunal Constitucional en su primera parte de la resolución dice restablecer el orden constitucional y con esa declaración da por válida, ¿no?, el efecto de la sucesión constitucional. Pero un segundo mandato de esta declaración constitucional dice que todas las autoridades políticas deben otorgar las condiciones necesarias para que se realice el proceso eleccionario y a partir de allí reconstruir el poder. De allí que esta declaración constitucional va a ir a refrendar la ley 1270, por la cual excepcionalmente se les prorrogó el mandato ejecutivo, legislativos, alcaldes y gobernadores. Entonces, producto también de ese mandato constitucional es que se veían presionados normativa y constitucionalmente los legisladores para sancionar una ley. Mañana, más bien este domingo 3 de mayo tendría elecciones. Ese es el primer mandato de la ley. Entonces, formalmente, sí se necesitaba una nueva ley que genere esta postergación del proceso eleccionario presidencial. Qué importante, doctor, con lo que usted nos está dando a conocer en el ámbito jurídico. Entonces, seguramente se va a ir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tendrá que evaluar también porque el gobierno ha indicado que lo va a mandar. En el tema jurídico, usted dice que todo se ha obrado de manera correcta y seguramente jurídicamente está en todo, está acá dentro de lo legal y lo que tiene que ser. Pero ahora, doctor, hablemos del ámbito de salud. Estamos en un momento de emergencia en el país. Estamos en un momento de pandemia a nivel mundial. El gobierno dice, no puede ser que en este momento se convoque a elecciones cuando estamos en emergencia sanitaria en Bolivia y en todo el mundo. Esto
es una contradicción a la ley, a lo jurídico, doctor. ¿Cómo la población puede entender esto y quién al final va a dirimir este tema? Estimada Fabiola, yo me animo a proyectar con total certeza lo que va a ocurrir de aquí en los siguientes meses respecto a esta ley de postergación de comicios electorales. Y lo que va a ocurrir, Fabiola, no es más que es poco probable que ese plazo de los 90 días así haya sancionada. ¿Por qué razones? Primero, porque es una obligación, primero, técnica al Tribunal Supremo Electoral para adecuar el calendario electoral y en virtud a los nuevos plazos que le otorga la ley a través de la sanción que hizo la Asamblea, a readecuar, ¿no?, el otro 55% del calendario que no se había cumplido. El segundo elemento es el administrativo. Este elemento administrativo y operativo le va a permitir al tribunal que, a través de los tribunales departamentales, operativice el cumplimiento del calendario electoral que nos resta. El tercer elemento tiene que ver con un elemento logístico. Va a ser factible que en tiempos de algunos departamentos con cuarentena rígida, en algunos departamentos con probable cuarentena dinámica, pueda el tribunal departamental cumplir con lo mandado por el Tribunal Supremo Electoral a partir de esta ley, operativizando, dinamizando el cumplimiento del proceso electoral con las fases del calendario electoral. La primera interrogante, y es probable que no, porque si bien algunos departamentos puedan avanzar técnica, operativa y administrativa con el calendario electoral, van a haber departamentos como Santa Cruz, Oruro, La Paz y Cochabamba que no van a poder avanzar porque es muy probable que continúen con una cuarentena rígida y en los departamentos y municipios en los que se tenga cuarentena puedan avanzar un poco más. Entonces, hay un elemento allí. Existe una ley también que le autoriza al órgano ejecutivo Mm. que tome todas las medidas necesarias para prever, para combatir el coronavirus, el COVID-19 en el país. Y producto de esto emiten los decretos supremos de cuarentena, de medidas de restricción para el cumplimiento y previsión del coronavirus en el país. Entonces, puede ser que determinados indicadores que registre la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud pues sugiera que en determinados departamentos, como le menciono, de Ley Central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, inclusive Oruro, o Trinidad, entiendo que hoy día ha fallecido lamentablemente un médico en Trinidad, entonces puedan decir que no, no, estos departamentos todavía continúan con cuarentena. Entonces ya va a haber un elemento material de imposibilidad material que el Tribunal Supremo Electoral no pueda cumplir y se van a extender los 90 días. Entonces, de aquí a 3 meses, cuando intente generar y decidir qué fecha vamos a elecciones, el Tribunal Supremo Electoral podrá nuevamente decir, no puedo cumplir con el plazo que me da la Asamblea Legislativa porque el efecto de la pandemia todavía continúa y no puedo operar los cambios y ajustes electorales. Lo mismo que ocurrió el pasado 26 de marzo, efecto de aquello, esta ley recién sancionada. El Tribunal Supremo Electoral pidió, modifiquen la ley, estamos haciendo conocer mediante ese proyecto de ley que no vamos a poder cumplir con las elecciones presidenciales, efecto de esta pandemia. De aquí a un mes, 45 días, el Tribunal Electoral puede decir lo mismo y no va a ser ilegal, no va a ser inconstitucional, porque las medidas de previsión esencialmente van a emerger del Ministerio de Salud y de las cifras que puedan generar los servicios departamentales de salud en todo el país. Si las condiciones de la pandemia todavía no son las que posibiliten procesos eleccionarios, difícilmente, con gran probabilidad, Fabiola, no se van a cumplir el plazo de los 90 días respecto a las elecciones presidenciales. Bien, muchísimas gracias, doctor. Ahí está el doctor Israel Quino. Gracias por atender nuestro llamado y también un poco profundizar en este tema jurídico de lo que ha pasado el día de ayer en el Congreso Nacional. Gracias. Un fuerte abrazo, Fabiola. Un saludo al pueblo alteño. Muchas gracias.
Gracias, ahí está el doctor Israel Quino, ¿no? Con el cual hemos conversado también, porque es importante ver todas las aristas, ¿no? De una información, primero el tema jurídico y luego vamos a hablar también qué dice la oposición, qué dice el oficialismo sobre esta normativa que ha sacado el Congreso Nacional. Bien, pero también la presidenta el día de hoy se ha manifestado y ha hablado también sobre estas elecciones, pero más allá de esto se ha referido también la presidenta sobre el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y también ha ofrecido, ha indicado que ha elaborado un plan, dice, un plan de empleo llamado Plan Trabajo, donde se está ofreciendo la creación de 600.000 trabajos después de la cuarentena, después de salir de esta pandemia, ha dicho la presidenta. El mejor homenaje a las familias trabajadoras en este 1 de mayo es crear trabajo. Por eso hoy anuncio que he pedido a mi gabinete un plan amplio para